Una racha que se había alargado por 11 largos años, pero una racha que ya terminó. Hemos hablado de cómo Alianza Lima rompió la racha de partidos sin ganar más larga de la historia de la Copa Libertadores, pero no hemos profundizado tanto en por qué tuvieron esa racha, por qué Alianza Lima, porque lo veamos como lo veamos, no es normal que un equipo se haya pasado tanto tiempo sin haber ganado. Incluso equipos de ligas como Venezuela o como Bolivia ganan partidos de vez en cuando. ¿Por qué Alianza Lima tuvo que pasar por esto? ¿Cuáles fueron los errores que cometieron? Fueron 30 partidos, si se les sumaron los 4 partidos de Copa Sudamericana serían 34, pero la gente creía que el mundo se iba a acabar. Alianza Lima ganaba un partido 1-0 contra Nacional de Uruguay, que curiosamente eran dirigidos por Marcelo Gallardo, que luego sería entrenador de River Plate y ganaría todos los títulos. El gol de ese día lo marcó José Carlos Fernández, que hoy en día ya es un jugador retirado. En ese equipo de Alianza habían jugadores como Jordi Reina, George Forsyth, que luego se metería en el mundo de la política, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Paolo Hurtado, jugadores que en esas épocas eran jóvenes promesas. El entrenador era José Soto. Y una vez que ese partido terminó, los hinchas de Alianza no se imaginaban lo que les iba a deparar los próximos 11 años. Ese equipo de Alianza Lima no era un mal equipo. En 2011 habían llegado a la final del torneo peruano, aunque la habían perdido. Pero aún así se les consideraba uno de los mejores equipos del país. Sin embargo, expresar lo que se siente en este momento con palabras, ¿se puede decir qué te pasa por la cabeza? Eso se llama fe. La soberbia no te lleva a nada bueno. Y eso es lo que le pasó a ellos. Soberbia. Más o menos por estas épocas es donde Alianza estaba empezando a vivir su otra gran mala racha. La racha de años sin campeonar, que va de la mano con su mala racha en Libertadores. Fueron años oscuros para Alianza Lima. Habían tenido 2 finales perdidas, contra Juan Aurich y contra la U. La última vez que habían salido campeones había sido en el 2006. Y para 2012 ya habían pasado 6 años. Los hinchas estaban cada vez más ansiosos de resultados, ansiosos de títulos. Y ese no es el mejor contexto para armar un equipo que pueda competir internacionalmente, porque hay mucha presión. Alianza en 2010 había tenido una muy buena participación en la Libertadores y los hinchas querían que se repita, sin embargo no se les estaba dando. Es entonces cuando Alianza Lima entra en un proceso donde dejan de competir, incluso en el torneo peruano. No sé si lo sabían, pero desde el año 2012, donde Alianza Lima había ganado por última vez, tuvieron que pasar 6 años hasta el 2018 para que Alianza vuelva a una fase de grupos de Copa Libertadores. 6 años de mal rendimiento, de un equipo perdido, de entrenadores que van y vienen, probando diferentes tipos de estilos sin que funcione ninguno. En 2015 tuvieron una participación en la pre-Libertadores, pero los eliminaron. Es por eso que el dato de los 11 años también es un poco engañoso. No es que Alianza Lima haya perdido 11 años seguidos. Literalmente en 5 de esos 11 años, Alianza no participó en la fase de grupos. A veces iban a la Copa Sudamericana o a veces ni siquiera clasificaban a torneos internacionales. Eran años oscuros para Alianza. No salían campeones del torneo local, el club estaba cada año más endeudado y se gastaban el dinero en futbolistas inflados que no hacían ninguna diferencia en un torneo tan malo como el peruano. Contrataban paquetes, tuvieron 6 entrenadores en 5 años y el club estaba totalmente de cabeza. Si había un equipo que no iba a hacer nada internacionalmente, ese era Alianza Lima, porque estaban terriblemente manejados. No tenían ni idea de a qué querían jugar, a veces fichaban una estrellita por aquí, por allá para levantar un poco los ánimos, recuperaron a Cristian Cueva y sirvieron de trampolín para que Cueva llegue a la selección, pero la situación de Alianza Lima no mejoró. Al contrario, cada año parecían ir a peor. De hecho, es justo por estos años donde se da la era que yo considero la era de Sporting Cristal en el fútbol peruano. Años donde Sporting Cristal era el equipo más dominante de Perú. Tenían la mejor plantilla, tenían los mejores fichajes, tenían mucho dinero y habían dejado en la sombra a Alianza Lima y a Universitario. Equipos que por estos años no salían campeones, pero ni de casualidad. Alianza Lima había intentado girar su modelo de negocios, hacer un club
mucho más enfocado en consentir a su público, dándoles un montón de productos diferentes de la marca Alianza Lima, desde turrones hasta parrillas, haciendo un montón de eventos en el estadio, llevando muchas marcas, restaurantes, comida, shows en vivo, como para ponerle un paquete muy bonito al equipo, pero futbolísticamente se habían quedado muy atrás. No fue hasta el año 2017 que Alianza Lima, cuando llega Pablo Bengochea con un estilo muy uruguayo, sale campeón y Alianza rompe su racha de 10 años sin campeonar. ¿Esto qué significaba? Que Alianza Lima, como campeón peruano, iba a volver a la Copa Libertadores. Y por estas épocas, la racha de los 30 partidos no existía. Es por eso que en el año 2018, el año donde Perú regresaba al Mundial, los hinchas de Alianza estaban más emocionados que nunca. Su club acababa de salir campeón, pero habían hecho un mercado de fichajes muy malo. No solamente habían perdido a su gran figura, que era Luis Aguiar, el goleador de la temporada anterior, sino que también se les habían ido futbolistas que habían sido importantes para el título, como Leonard Pajoy o Germán Pacheco. Jugadores que lo que más aportaron eran goles. Goles que los jugadores peruanos de Alianza Lima parecía que no sabían hacer. Era un equipo extremadamente dependiente de sus extranjeros. Y sus canteras, la verdad, por estos años no era que estuvieran sacando muchos jugadores. Es así que con varios paquetes recién contratados bajo el brazo, Alianza Lima se planta en la Copa Libertadores 2018 y hacen un punto. No ganan ningún partido y suman 6 sin ganar. Tuvieron mala suerte en el grupo, es cierto. Les tocó con Palmeiras, les tocó con Boca Juniors y con el Junior de Barranquilla. Obviamente en ese grupo Alianza no iba a pasar ni de milagro. Pero la gente no perdió la fe. Volvieron a llegar a la final del torneo en 2018, pero la perdieron 7-1 con Sporting Cristal. Como les digo, en estos años Cristal dominaba. Aún así seguían siendo de los mejores equipos de Perú. Se vuelven a plantar en la Libertadores en 2019 y vuelven a tener una suerte espantosa. Les toca con el Inter de Porto Alegre de Paolo Guerrero y con River Plate. El Palestino de Chile parecía el rival accesible, pero Alianza Lima ya se había acostumbrado a hacer un punto y lo volvieron a hacer. Otros 6 partidos más sin ganar, con una plantilla que era todavía peor que la del año anterior. Por estas épocas Bengochea se había ido de Alianza, y el equipo, muy fiel a su costumbre de no saber a qué quieren que juegue Alianza, contratan a Miguel Ángel Russo, que había sido un entrenador de Boca Juniors, que había sido campeón de Libertadores. ¿Cómo fue que llegó a Alianza Lima ese año? Nadie lo sabe. Tal vez por dinero. El asunto es que a Russo le fue horrible, lo terminaron sacando antes de que termine el año y lo reemplazaron con Víctor Reyes, un entrenador interino, al que también terminaron cambiando todo para regresar a Bengochea. O sea, Alianza Lima estaba dando vueltas en círculos, cometiendo los mismos errores una y otra vez, y con su equipo que cada año jugaba peor. Con Bengochea Alianza llega a otra final que pierden contra Binacional. Y con esto comenzando uno de los años más tristes en la historia de Alianza Lima. Entramos al 2020, el año donde Alianza Lima descendió. El año donde Alianza Lima tuvo esos 2 partidos espantosos contra los Estudiantes de Mérida de Venezuela y no ganaron ninguno. Y el año donde nos encerraron a todos. Como muchos hinchas de Alianza dicen hasta el día de hoy, el 2020 nunca pasó. Es un año que quieren olvidar y enterrar bajo tierra lo más profundo posible. Este fue el año con toda seguridad donde Alianza Lima tocó fondo. Tenían una plantilla espantosa, que en un inicio se había vendido como un super plantillón, pero que resultó ser nada más y nada menos que un puñado de indisciplinados y paquetes. Jugadores como Yandesa, Alexi Gómez, Beto da Silva, Cristian Zúñiga. Futbolistas que los hinchas de Alianza no quieren volver a ver en todas sus vidas porque les traen los peores recuerdos. Y ya muy fiel a la costumbre, en Copa Libertadores, Alianza volvió a hacer un punto contra los Estudiantes de Mérida, empatando de locales en Lima. El partido contra el equipo venezolano desconocido, que tenía que ser el partido para romper la racha, se convirtió en la peor de las pesadillas.
Luego del descenso y de haber regresado a primera gracias al TAS, Alianza Lima volvió recargado y es aquí donde estamos en la etapa final. La etapa donde se empezaba a ver que esta racha en algún momento iba a acabar. A esta era yo la llamo la era del fondo blanquiazul, que ojo, estuvieron a cargo de Alianza Lima en el año del descenso. Los hinchas no los querían ni ver, pero en el 2021 las cosas las hacen diferente. Echan a todos los paquetes, arman un equipo medianamente decente, aceptable, que en un inicio pensaron que era para segunda división, y contratan a un entrenador argentino, Carlos Bustos. Los que se pregunten qué es el fondo blanquiazul, pues son algo así como los gerentes acreedores de Alianza Lima porque pusieron dinero para comprar la deuda que tenían con el Estado. Alianza vuelve a campeonar, pero las victorias en Libertadores siguen sin llegar. En 2022 regresan y otra vez, ya como si se tratara de una maldición, igual que en todos los años anteriores, solamente hacen un punto. Les vuelve a tocar contra River Plate y es el año donde Alianza Lima le hacen el tan famoso 8-2 en el Estadio Monumental. El día donde Julián Álvarez, que a día de hoy es delantero de la selección argentina y del Manchester City, se despachó con 6 goles. Alianza venía a salir campeón y habían vuelto a ser humillados. Los hinchas estaban desesperados creyendo que no había ninguna salida para esto, que la racha iba a seguir aumentando y aumentando. El final de ese año y el inicio del 2023 ya es historia. Este año Alianza hizo la inversión más grande de todos los tiempos en su club, armando un equipazo, fichando jugadores de selección y jugadores internacionales. La mejor plantilla de su historia seguramente, solo comparable con la de los años 70. Y con eso volvieron a tener una victoria, 30 partidos después. Y si se habrán dado cuenta, en todas las participaciones y en todos los años que hemos recordado aquí, Alianza siempre cometía los mismos errores. Desarmar un equipo que funcionaba, con dirigentes que se creen saber más que el entrenador, fichando estrellitas que no funcionan, simplemente para vender camisetas, y malgastando el dinero. Además, y esto es algo que algunos hinchas de Alianza niegan, pero yo creo que es muy real, una profunda carga y peso psicológico por la racha de partidos sin ganar. Esos partidos contra el Estudiante de Mérida, de no haber estado la racha de por medio, yo creo que Alianza no los habría empatado y perdido. Pero ya a ese punto, los chistes, las burlas y los memes eran un clásico en toda Sudamérica. Y los jugadores, ten por seguro que lo saben y lo sienten. No tenían entereza mental, no tenían juego, y esos son los ingredientes perfectos para una racha de 11 años. Finalmente Alianza Lima salió de eso gracias a una inversión increíble en jugadores, inversión con la cual pueden competir con algunos clubes del extranjero. No sabemos lo que pasará en sus siguientes 4 partidos, tal vez ganen alguno, tal vez pierdan los 4 o tal vez clasifiquen. El asunto es que la racha se terminó. Veremos si con eso ese gran peso que cargaban también se va, o si solamente fue un oasis en el desierto y ahora todo volverá a ser como antes. Eso depende de Alianza Lima, y también depende de otros equipos tomar nota de lo que pasó en todos estos años con Alianza para que no les vaya a pasar lo mismo.